concientizar acerca del cáncer, de las implicaciones, y creo que todos tenemos algún niño en casa y esta información es valiosa por eso, porque va enfocada a que nos cuidemos y cuidemos de los nuestros. La verdad es que estas presentaciones las daba yo solita y se me hizo tan enriquecedor sumar a estas presentaciones a la doctora Ichel. Ella es pediatra, tiene mucha experiencia en estos temas y se me hace muy padre porque digo, la verdad es que yo se los cuente, pues tiene cierto valor, por lo que se los cuente un especialista que va de la mano en el acompañamiento de estos pacientes y en cómo se lleva a cabo el diagnóstico, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros podemos llevar a nuestros hijos al pediatra a ver cómo van del crecimiento y pues uno no se espera esa mala noticia de ¿qué crees? Que le están saliendo manchitas en la piel y resulta que es leucemia, ¿no? No estamos preparados para recibir estas malas noticias, entonces voy a dejar que la doctora les platique qué es esto del cáncer infantil, las estadísticas y todo lo demás, y yo regreso con ustedes para platicarles lo que hacemos en Casa Colibrí, los proyectos que tenemos con Gisela, con Owens, que son padrísimos, y pues bueno, esperemos que sea de mucha ayuda para ustedes toda esta información. Muchas gracias, Gisela, muchas gracias, Ichel, muchas gracias a todos por su tiempo, y pues bueno, vamos a poner toda la atención del mundo. Gracias. Bueno, para mí es muy padre poder estar con ustedes y compartirles un poquito más para abrir la mente hacia estos diagnósticos que de pronto son tan catastróficos para las familias, pero que tengamos conocimientos de ellos nos hace poder participar para a lo mejor hacer una detección oportuna o hacer algunas intervenciones en los pacientes, ¿no? De alguna u otra manera podemos irlo haciendo tanto ustedes como empresa, nosotros como fundación, a los médicos también nosotros en parte, y pues sí les agradezco mucho la invitación y me siento muy afortunada de estar aquí. Entonces vamos a empezar con la presentación. Bueno, el 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, en este día, para conmemorarlo, pues lo que vamos a hacer es como darles un poquito de principales para los pacientes con cáncer, ¿no? La siguiente, por favor. Doc, te estamos escuchando como muy entrecortada. No sé si soy yo la única. Déjame acercarme más hacia donde está el internet y cerrar aquí. Muchísimas gracias. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Se escucha mucho mejor, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito del cáncer en México. En México es la segunda causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años, la tercera entre niños más pequeñitos de 1 a 4 años, y en adolescentes mayores a 15 años los tumores malignos representan la cuarta causa de muerte. Entonces, no es tan infrecuente el cáncer en niños, ¿no? ¿Cuál es el principal o el más común? La leucemia linfoblástica, que es el famoso cáncer de sangre, ¿no? Así lo conocen los pacientes o los niños, te dicen, tengo cáncer en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es el cáncer? Pues el crecimiento acelerado de células que deberían de ser reguladas por nuestro cuerpo, que por algún motivo o razón no se regulan y siguen creciendo. Entonces, bueno, esto es el cáncer. En el caso de la leucemia, pues es cáncer en la sangre, donde algunas de nuestras células empiezan a crecer sin reparo, ¿no? ¿Cuál es la supervivencia en países desarrollados? Es entre el 40 y el 60%. Entonces, en nuestro país afecta a 280,000 niños, niñas y adolescentes. En países como el nuestro en vías de desarrollo, pues desgraciadamente la supervivencia o la tasa de curación es solamente del 20%, o sea, la mitad que en un país desarrollado, ¿no? Y hay muchas causas que nos llevan a esto, ¿no? En los niños, pues no hay una causa conocida, o más bien no hay un factor que determine que puedas tener cáncer, como en los adultos, por ejemplo, que si fumas mucho, pues estás propenso a tener más cáncer de pulmón, ¿no? Si te expones mucho al sol, pues eres más propenso a tener cáncer de piel, ¿no? En los niños realmente no hay un factor determinante, sino son muchos factores que se suman y que juntos, como genéticos, el ambiente, la alimentación, la desnutrición, etcétera, etcétera, la vacunación, ajá, todo eso junto
nos predispone a los pequeñitos a que puedan llegar a tener cáncer. Son pocos los relacionados con los factores ambientales, esto que le comentaba en los niños, no así en los adultos. Y aproximadamente el 10% tiene una predisposición genética, es decir, hay un gen alterado, ¿no? En países en vías de desarrollo no hacemos estudios que nos digan si tenemos, por ejemplo, un gen para cáncer de mama, pero en otros países en desarrollo sí lo hacen. Cuando la mami tiene cáncer de mama, se estudian a los hijos, o más bien a las hijas, para ver si tienen este gen que las predispone a tener cáncer de mama, ¿no? No es posible prevenir del todo el cáncer en los niños. La estrategia más eficaz es centrarse en el diagnóstico precoz y correcto para que tengan un tratamiento oportuno. Alguien que quiera participar, que me digan por qué sería importantísimo tener un tratamiento oportuno. No sé si puedan participar. Si alguien tiene alguna participación, pueden abrir su micrófono sin ningún problema. O sea, lo que sea, lo que ustedes piensan que, ¿por qué es importante diagnosticarlo oportunamente? ¿Qué diferencia podría haber con hacerlo al mes a hacerlo a los 2 años? Debería ser, hola, soy Johan, debería ser la reducción, bueno, el aumento de esa posibilidad de curarse rápidamente, o sea, que no sea solamente el 20%, sino que sea mayor por la temprana atención. Claro, claro. Que tú diagnostiques un cáncer oportunamente implica que no tenga metástasis hacia otros órganos. Entonces, la tasa de curación incrementa. Pero, pues en México es un poquito complicado. Y ahorita les voy a explicar más a fondo por qué. ¿Vale, vale? La que sigue, por favor. ¿Sí la corren ustedes o la corro yo? No sé. Ok. En México, ¿cuál es la mala noticia? Que el 65% de los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿no? Y esto nos lleva a que pequeñitos, hasta de 2.300 muertes anuales tengamos, de estos pequeñitos en los cuales se diagnostica el cáncer, pero pues ya muy tardíamente, ¿no? Algunos definitivamente son candidatos a terapias como radioterapia, quimioterapia, o a cirugías que incluso pueden ser curativas. Pero es muy diferente cuando tienes solo el cáncer en un sitio a cuando ya tienes invadido el pulmón, el cerebro, las vértebras. La quimioterapia ya no es tan eficaz en estos pequeñitos. Por eso es tan importante estas pláticas para que todo el mundo tenga el conocimiento de cómo podríamos participar en el diagnóstico oportuno. La que sigue, por favor. Y entonces, esa es la importancia, que un diagnóstico oportuno, o sea, a tiempo, aumenta la sobrevida de los pequeñitos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico oportuno si no lo tenemos en mente, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuáles son los principales tipos de cáncer en México. El principal es una leucemia, ¿no? En este caso, en el caso de las leucemias, ¿qué factor podrían ustedes creer que nos diagnostica este cáncer? Si les digo que es cáncer en la sangre, para ver si están poniendo atención. ¿Alguien que participe? Las manchitas en la piel. Puede ser, una de esas puede ser leucemia. ¿Qué otra cosa? La falta de energía también. La falta de energía. ¿Qué otra cosa? La leucemia, como yo les decía, es un cáncer en la sangre que ya diagnosticamos pues con una biometría hemática donde vemos ya las células pues aumentadas en tamaño, muy aumentadas. Sin embargo, si los pequeños acudieran al pediatra frecuentemente, ¿no? O cada cierto tiempo, o sea, tal vez no cada mes, pero cada 6 meses, o por lo menos una vez al año en el caso de los adolescentes que ya pues no se enferman tanto como de chiquitos, podríamos hacer un diagnóstico oportuno cuando el pediatra nota situaciones anormales en los pequeñitos. En este caso, en las leucemias, el diagnóstico se hace a través de una biometría hemática, ¿no? Donde ya vemos alteraciones en las células, que son los leucocitos o la hemoglobina. Son niños que pueden presentar incluso anemia, o sea que sus células con las que llevamos el oxígeno a todo el cuerpecito, pues ya están como muy bajitas, son niños cansados, pálidos, sudan en la noche. El segundo tipo de cáncer es un osteosarcoma.
Ajá, este es un cáncer de hueso en los pequeños. ¿Y cómo lo vemos? Como una bolita en la rodilla, ¿no? Muchas veces llega la mamá y te dice, es que yo pensé que solo era un golpe. Sí, claro, pero un golpe generalmente desinflama los 2, 3 días. Si tú ves que va incrementando de tamaño, pues generalmente no es algo tan saludable, ¿no? O sea, que ese golpe se haga como algo patológico, que le esté afectando la vida, que ya veas que no quiere caminar. Ajá, eso te puede dar un indicio para que acudas con un pediatra, ¿no? El otro cáncer, el tercero, es el linfoma. Este se manifiesta con bolitas en el cuello. Este es más frecuente que los papás se preocupen, ¿no? Cuando son niños muy pequeñitos, de 2, 3 añitos, cada vez que se enferman les salen unas bolitas que son ganglios inflamados. Esos ganglios, que generalmente son normales, nosotros como pediatras, cuando miden menos de 1 centímetro, los clasificamos como ganglios inflamatorios secundarios a un proceso infeccioso. Y te dicen, están aquí en la nuca o en el cuellito o en las axilas o en las ingles. Entonces tú tocas a los pacientes y se les palpan sus gangliecitos. Pero ¿qué creen? Son pequeñitos, se mueven, no tienen características de algo maligno, ¿ok? Entonces, el linfoma sí. El linfoma, cuando se empieza a desarrollar, los niños empiezan con bolitas, pero que miden más de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, me ha tocado ver pacientes que llegaron a los hospitales por estas bolitas y alguien les dijo, no, son ganglios, y no, pero hay que saber identificar, o sea, mayores de 1,5 centímetros, hay que hacer una biopsia de ese ganglio para diagnosticar algo que pueda ser maligno, ¿no? El cuarto tipo más frecuente de cáncer es el neuroblastoma. Este es un cáncer que se da generalmente arribita de los riñones de los pequeñitos. Ajá. Y ese, bueno, es un poquito más difícil el diagnóstico, pero aquí empezamos a ver que los niños se ponen como panzoncitos, ¿no? Igual empiezan a sudar, con fiebres en las noches que no se pueden controlar. Ahí son focos rojos que tenemos que alertarnos todos para poderlo diagnosticar a tiempo, ¿no? Y siempre acudir con un experto en el tema. Primero el pediatra, contarle nuestras dudas, o sea, decir, bueno, yo veo que este pequeño tiene como aumentos aquí, acá, ajá, y entonces tomar cartas en el asunto, ¿ok? La que sigue, por favor. Esto es algo súper importante. Los principales signos y síntomas de cáncer. Ajá. Pacientes con fiebres muy elevadas, ¿no? Que te dicen, es que ya fui con un pediatra, ya fui con otro pediatra y solo nos deja como muchos analgésicos para la fiebre, pero la fiebre persiste y ya no vemos por qué, ¿no? Eso es un foco alertante. Un sangrado frecuente de la nariz o las encías al cepillarte. Esto se conoce como hiperfragilidad capilar. Entonces, no tendría por qué estar sangrando un niño de la nariz. Aguas, aquí, por ejemplo, en pacientes con alergias, por ejemplo, esos niños sí sangran de su naricita muy fácil, ¿no? Pero ya tienen un diagnóstico, tienen el diagnóstico de alergias, entonces en estos pacientitos pues no lo pensamos tanto, ¿no? Pero un pequeño que está sangrando frecuentemente, que solo se lava los dientes y está con sangrado, aguas, es otra alarma ahí, ¿no? Puntos rojos o morados sobre la piel, esto llegan pacientes muy frecuentemente y te dicen, es que apenas lo tocan y se le pone morado, ¿no? Tiene muchos hematomas, o sea, un golpecito y se le pone muy moradita toda la piel. Ahí eso tampoco es normal. Esto, como dice, moretones sin causa aparente, dolor generalizado en huesos y articulaciones. Tengo niños que me dicen, es que yo levantarme me duele, doctora. Eso ya no es normal, ¿no? O sea, los niños sí hay un dolor del crecimiento. Por ejemplo, también tengo papis que se estresan mucho en las noches. A los niños les duelen sobre todo los huesos largos, ajá, o sea, las piernitas. Entonces es un dolor, pero es muy leve. Puede darse algún de analgésico y se les pasa. Eso es un dolor de crecimiento. Pero un dolor que todo el tiempo el pequeñito se está quejando de que ya no quiere caminar porque le duelen los piecitos o las rodillitas, ese no es un dolor normal. Y vómito, o sea, que el paciente empiece a vomitar y que no tengamos una causa aparente de, pues, una infeccióncita en el estómago que esté cursando con esto, hay aguas, ¿no? Entonces, todos estos datos son los que nosotros tenemos que vigilar en los pequeñitos, que si en algún momento llegan a suceder, pues debemos de acudir a una consulta lo más pronto posible, ¿no? Para descartar si no es una infección, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Le dice a mi mamá? Sí. La siguiente.
Ok, ya, perdón. Bolitas, como los ganglios que yo les mencionaba, estas bolitas que generalmente les aparecen en el cuello a los niños, que son prácticamente normales, ¿no? Pero cuando ya crecen de tamaño, son muchas y están mucho tiempo, ahí aguas, ¿no? Es otro dato de alarma. Crecimiento del hígado, niños que se ven como muy panzoncitos. Al final les voy a enseñar algunas fotos de algunos pacientitos que es increíble que lleguen hacia los hospitales ya muy tardíamente porque se les nota, o sea, no hay como decir, no, pues es que creció poquito el hígado, no, son pancitas realmente muy abultadas. Ajá, la palidez progresiva, o sea, que un niño esté como pálido, ojeroso, que todo el tiempo esté cansado, eso no jugar, esos no son pequeños que se estén comportando de forma normal, ¿no? Pérdida del apetito, sudoración abundante, los niños te mencionan que en la noche empiezan con fiebre y que empapan sus sábanas. Los papis te dicen, no, es que empapa la sábana y todo el tiempo está así muy mojada cuando amanece, ¿no? Y ha perdido peso y lo notamos cansado. Bueno, ahí es mejor tomar cartas en el asunto, hacer algún estudio que nos apoye en nuestro diagnóstico probable y descartar algo, ¿no? Y cambios repentinos en la visión o en los ojos. Son niños que te refieren que veían bien, pero que de repente se tienen que acercar mucho porque ya no ven, etcétera, etcétera. Estas cosas, datos de alarma, ¿no? Para los papás y para los pediatras. ¿Sale, vale? La siguiente, por favor. Aquí nada más quiero hacer un trigger warning, un aviso a todos. Vamos a mostrar algunas fotillos por ahí que pueden estar un poquito fuertes para personas sensibles. Entonces, nada más para que sepan, no es toda la presentación, pero algunas fotillas por ahí van a ir. Entonces, siguiente slide. Ahí les va. Ay. Bueno, sí, estos ya son casos muy avanzados, pero se los queríamos mostrar con la intención de que vieran cómo nos llegan ya los pequeñitos por no haber hecho un diagnóstico oportuno, ¿no? Pero muchas veces a veces no tienen ni siquiera el acceso a que los papás puedan llegar a un pediatra, ¿no? O sea, nos han llegado pacientes que son de Guerrero, de zonas un poco marginadas, donde el acceso a la salud pues es muy... es poco, ¿saben? Entonces, bueno, sí llegan en estos estados ya muy críticos los pequeñitos, pero bueno, mucho no es solamente como responsabilidad de los padres. Hay padres que sí dicen, doctora, yo busqué ayuda desde el principio, me decían que solo era esto, yo insistía. De aquí a que me refirieron a un hospital de segundo o tercer nivel pasaron meses, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos generar el impacto, ¿no? Donde nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? O sea, apoyando a las fundaciones como la de Mariana, haciendo hincapié en todas las personas que podamos, la importancia de hacer un diagnóstico oportuno sabiendo los síntomas, ¿no? Todo lo que yo les mencioné ahorita es algo que la gente, pues la mayoría de las ocasiones no conoce, ¿no? La siguiente, por favor. Definitivamente hay factores genéticos que hagamos lo que hagamos, el paciente está predispuesto a tener algún tipo de cáncer, ¿no? Como las leucemias, hay algunos genes ahí que están fragmentados, algunos cromosomas, que nos dicen que los pacientes son o van a tener o van a padecer cáncer, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí podemos prevenir, ¿no? Para que baje un poco ese riesgo. Dentro de estas que tenemos, vacunarnos, que todos los pacientes tengan todas sus vacunas. Ajá, aquí mencionamos hepatitis B porque hay un cáncer relacionado a cuando tenemos hepatitis B, que es un cáncer hepático, ¿no? O sea, la hepatitis B evoluciona o puede evolucionar a cirrosis y posteriormente a un cáncer en hígado, ¿no? Entonces, esta es la importancia de que todos los niños estén vacunados. La hepatitis B es una vacuna que se pone al nacimiento, ¿no? A los 2 y 4 meses. Entonces, los pacientes deben de estar completamente vacunados. Así logramos ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, ¿no? Vacunar contra VPH a niños y adolescentes. Aquí les pregunto, ¿saben a qué edad debemos de vacunarnos contra el virus del papiloma humano? Como a los 12, ¿no? 10, 12. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que esté determinada la vacuna a esa edad? Es una pregunta que me hacen las mamás, ¿no? O sea, ¿por qué, doctora? ¿Por qué a los 11 años tienen que vacunarse contra el virus del papiloma? Porque muchas piensan que es como darle permiso de tener relaciones a sus hijas. No es así.
o de que se sientan protegidas con la vacuna y no usen preservativo. No es así tampoco. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que esa es la edad? Porque ellos me decían, ¿y si yo dejo que decida y a los 18 se vacune? ¿Por qué piensan que la edad es importante? Algo, cualquier cosa. Creo que es porque ya no hace el mismo efecto para la edad. Exacto. Esos estudios ya se realizaron. Para que tú tengas una mejor respuesta inmunológica y estés más protegida contra los virus del papiloma humano, porque son varios serotipos, tiene que ser a los 11 años. Entonces, a las mamis que me dicen, no, doctora, yo quiero que mi hija decida a los 18, no le va a hacer el mismo efecto. Eso hay estudios que corroboran que las niñas deben de ser vacunadas entre los 10 y 11 años. Pero si no se hizo, porque antes en México había campañas donde las vacunaban en cuarto y quinto de primaria, que desgraciadamente y más con COVID ya no están como tan vigentes esas campañas de vacunación, no pasa nada si se vacunan después. Ahora, ¿qué opinan de vacunar a los hombres contra el papiloma humano? Quiero saber, ¿alguien opina algo? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Está bien o no está bien vacunar a los hombres? ¿Solo se vacunan niñas o también niños? Ambos, ¿no? Por prevención. Exacto, porque el hombre finalmente es el que transmite la enfermedad, pero el hombre es asintomático, y en las niñas sí se presenta, y el virus del papiloma humano progresa a cáncer cervicouterino. Y el cáncer cervicouterino dentro de nosotras, como las adultas, es el segundo más frecuente. Entonces, es importantísimo vacunar a las niñas, pero también es importantísimo vacunar a los niños para que disminuyamos el número de personas con cáncer. Y curiosamente, hemos visto que cada vez es una edad más joven, el cáncer cervicouterino. Antes se consideraba que era después de los 40, 50 años. Ahora no, ahora hemos visto pequeñas como de 19, 20 años con cáncer cervicouterino. Y esto es sí es completamente prevenible, ¿ok? Entonces, debemos de vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano a los 11 años de edad. Ejercitarnos 30 minutos, 5 veces a la semana, es lo que ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer enfermedades. No fumar ni tomar bebidas alcohólicas, alimentarnos sanamente, consumir frutas, verduras ricas en antioxidantes, evitar la comida chatarra. ¿Por qué? Porque tienen demasiados conservadores y los conservadores finalmente sí provocan cáncer, ¿no? Entonces, las carnes rojas excesivas, alimentos ahumados, también provocan ciertos tipos de cáncer, ¿no? No exponerse al sol en tiempos prolongados. A los niños también debemos de ya protegerlos al sol. Esto es como... mejor protector para los niños chiquitos es el mecánico, es decir, es ponerle una gorrita o un gorro y obviamente usar alguna pantalla solar o algún protector solar como la marca que todo el mundo conoce es el ISDIN pediátrico, ¿no? Ese es como el más aceptado, pero lo principal es la protección mecánica, o sea, sombrillita o gorrita cuando estén en la alberquita, pero siempre debemos de protegerlos contra el sol. Evitar la exposición a sustancias fosforadas e insecticidas y cuando tengan relaciones sexuales hay que hacerlo con protección. Y esto va para niños, generalmente la edad en la que las niñas empiezan su vida sexual en México es a los 14, 15 años promedio. Entonces es importantísimo hablarles de la protección para evitar ciertos tipos de cáncer. ¿Sale, vale? Siguiente diapositiva. Entonces, en nuestras estadísticas, en México más de 20,000 niños viven con una enfermedad terminal. En su mayoría, pues son distintos tipos de cáncer y el 80% no tienen acceso a fármacos para cuidados paliativos. Esto de cuidados paliativos, la verdad es que ha tomado mucha auge, o sea, estamos como tratándolo de implementar más. ¿Por qué? Porque antes, y es la labor que hace súper importante Marianita, o sea, sí existen los cuidados paliativos en los hospitales, siempre han existido, pero no les dábamos la importancia, ¿no? O sea, siempre el paciente quería que el familiar se curara y que se le hiciera todo en el hospital. Sin embargo, ahora como que ya es un trato más humano, donde el niño puede decidir, hasta aquí ya no quiero que me pongan más catéteres,
Y entonces aquí es donde entramos nosotros, ¿no? En cuidados paliativos, donde entra la labor de Mariana de ir a las casas, dejarles alimento, porque pues los papis obviamente pierden su trabajo, no tienen dinero para comprar ciertos medicamentos. Entonces aquí es donde la labor de Mariana toma su importancia, ¿no? En estos cuidados paliativos. Y es mucho el número de pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente en México no hay tanto diagnóstico oportuno. Entonces los niños que llegan, ¿no? Ya en fases muy avanzadas, que ya no tenemos para ofertarles una terapia curativa, son muchísimos, ¿no? Entonces, sí, la labor del hospital les dicen, bueno, aquí estamos con cuidados paliativos, vayan a casa y les vamos a proporcionar algunas cosas, pero finalmente no son suficientes para que esté un cuidador 24 horas en casa el tiempo que el niño sobreviva, ¿no? Y con la mejor calidad de vida es lo que Marianita les ofrece a estos pequeñitos. La que sigue, por favor. Y bueno, les quería presentar estos casos, los viví con los pacientes en el hospital. En el caso de la pequeñita, bueno, ya tiene como 1 añito de edad ahí. Se tardaron en referirla 1 año al hospital, ¿no? Vean la mancha de su pielecita, el hematoma que ya tiene del cáncer, ajá, la bolita que se le ve. Afortunadamente a esta pequeñita le fue muy bien porque era un tipo de cáncer que se podía pues tratar con quimioterapia, y vean, la pequeñita está como si nada. La pequeñita de abajo, la del tumor en el ojito, esa niña era de Guerrero, de una zona muy marginada de Guerrero, y pues la mamá sí veía que le crecía la bolita, pero pues iba al IMSS y en lo que tardaron en referirla a la raza, porque ahí fue donde la atendimos, perdón, fue en 20 de noviembre, lo que tardó el médico, lo que tardó el papeleo, la burocracia, ¿no? Lo que ella consiguió el dinero para acudir, ¿no? El pasaje para ella y dónde vivir, ¿no? O sea, todo ese panorama los pacientes lo tienen que vivir, ¿no? Entonces, finalmente la pequeña, véanle, tiene una sonrisa en la cara, pero tiene un tumor ocular en donde ya meritó que pues enucleáramos el ojo, o sea, se quitara el ojo, pero afortunadamente pudo vivir, o sea, no iba a tener visión de un lado, el otro ojo afortunadamente no estaba afectado, pero miren, esa bolita no creció de un día a otro, ¿verdad? O sea, tuvo bastante tiempo. Y la otra fotito, la de abajo, es un tumor de Wilms, es un tumor de riñoncito que es frecuente en niños de 2 años, pero vean la pancita, o sea, esto tampoco creció de un día a otro, lleva mucho tiempo en ese crecimiento. Entonces, nuestra labor es concientizar a las familias, a los médicos, ¿no? A que acudan o busquen de alguna forma ayuda para que tengan el tratamiento más oportuno y que el pronóstico de los pacientes pues cambie y sea más favorable, ¿ok? Estos casos sí los viví y la verdad es que pues les fue bien, pero bien dentro de, o sea, no pudimos rescatar el órgano, pero sí la vida, ¿no? En varios de ellos. Listo. Esta experiencia de los pacientes, escucharlo siempre de viva voz y de los médicos siempre es como muy enriquecedor. Y para nosotros es súper importante venir y decirles, ¿saben qué? La detección oportuna, como nos dice la doctora, la detección oportuna, la detección temprana, el tratamiento oportuno, siempre va a ser la clave para que no lleguemos a casa colibrilla antes de partir. Porque finalmente aquí sí cuando llegan son pacientes que ya llegan en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Eso tiene que ver también con que somos un país que tiene ingresos bajos y que el sistema de salud, pues como les dicen, de por sí ya van tarde y luego llegan y ven, regresa, todo eso pues se vuelve muy complejo. Entonces, es por eso que para nosotros es súper importante venir y hacer esta campaña de concientización con todos ustedes para que los que tenemos niños en casa, ¿no? Todos tenemos un niño en casa, un conocido, al vecinito, quien sea, estemos al pendiente, ¿no? Porque déjenme decirles una cosa, tuve la oportunidad de hacer voluntariado con las Pink Ladies del Hospital ABC, y déjame decirte que los casos de niños con cáncer que les detectan en etapas avanzadas tampoco cambia mucho con las personas que tienen mayores ingresos, ¿no? Porque también existen los papás que muchas veces están trabajando y que no se dan cuenta, no están en presencia con los hijos, o muchas veces están presentes pero ausentes con el celular y no se dan cuenta que algo les está creciendo a los niños
Y ya cuando lo llevan al médico, pues también, ¿no? Las historias son diferentes, pero al final regresamos al mismo punto en donde la detección no se llevó a cabo de una forma oportuna, el tratamiento tampoco. Entonces, es por eso que para nosotros es bien importante venir y decirles, ¿saben qué? Esto está pasando allá afuera para que esto no nos pase. O sea, no podemos controlar que llegue el cáncer a nuestras vidas. Nadie lo desea. Nadie quiere una mala noticia como estas. Sin embargo, eso no lo podemos controlar y eso no lo vamos a decidir nosotros. Pero lo que sí podemos decidir y lo que sí podemos controlar es cómo, en qué momento vamos a detectarlo, ¿no? En nuestro propio cuerpo, en nuestra propia familia, nosotros mismos, porque ahorita estamos hablando de niños, pero lo mismo pasa cuando hablamos de cáncer de mama, de cáncer de próstata. Los hombres mayores de 50 años tienen que hacerse ciertos estudios, a partir de cuándo, si se detecta, si no, todos los tabús que existen en cuanto al cáncer de mama, que las mujeres sí están acostumbradas a autoexplorarse, que no, que los hombres dicen que no quieren ir al proctólogo, entonces, que ya no saben que ya hay estudios de sangre que les pueden pues ya detectar el cáncer, pero todo eso es falta de información. Entonces, esta información es para los niños que tenemos en casa, pero es para todos nosotros. O sea, estar atentos, estar conscientes de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida, que siempre haya el tiempo para nuestra salud, porque nuestra salud es lo más importante. Y muchas veces nos damos cuenta que damos más importancia a muchas otras cosas porque no tenemos tiempo y entonces vamos postergando la salud y tenemos algún dolor y, ya se me está pasando, o me tomo esta pastilla. Somos amantes de la automedicación, y eso puede cubrir algún síntoma. Entonces, hacer como este examen de conciencia para que sepamos que todos, esta tarea es de todos, ¿no? Es de todos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestra familia. Y les quiero contar un poquito de lo que hacemos en Antes de Partir. Muchos de ustedes ya nos conocen, ya hemos tenido el privilegio de que vengan aquí a Casa Colibrí y empezábamos con la misión de Antes de Partir, que la misión pues realmente es hermoso porque muchas veces cuando escuchan Antes de Partir dicen, ay, qué feo, ahí se mueren los niños, ya condenaron a todos. Y cuando me dicen eso, le digo, no, es que la persona no tiene ni idea que todos estamos, si lo ves por ese lado, todos estamos condenados a morir, ¿no? Porque al menos aquí todos nacemos y morimos, ¿no? Entonces, Antes de Partir es esta filosofía de vida padrísima que acepta la muerte, que está consciente de la muerte, pero mientras llegue ese momento tenemos la misión de vivir y vivir bien, de disfrutar, de cantar, de bailar, de no dar por sentado los días que pasamos, de no olvidarnos de los detalles hermosos que muchas veces nos cuentan. Se oye muy romántico, ¿no? Pero el hecho de que nosotros estemos de la mano con pacientes que son diagnosticados todo el tiempo y que tienen una esperanza de vida muchas veces limitada por el pronóstico de la enfermedad, realmente es una filosofía bella cuando estás de la mano y sabes que tienes que disfrutar el momento, el tiempo, porque ni los pacientes ni nosotros estamos más cerca ni más lejos de la muerte, ¿no? Porque al final pues, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, cuando nosotros aquí en Antes de Partir entendemos esa filosofía, pues como que se nos cambia el chip y dejamos de tenerle miedo a la muerte y comenzamos a vivir y a disfrutar cada día y sí vivir con esta intención de solo por hoy. Y como les decía la doctora, pues aquí en Antes de Partir nos dedicamos a este apoyo en cuidados paliativos, que los cuidados paliativos es la atención integral del paciente, ¿no? En el aspecto psicológico, tanatológico, médico y social. Dentro de los apoyos sociales, pues damos medicinas, préstamos de equipos médicos, despensas, alimentos. Aquí en Casa Colibrí tenemos un espacio para que los pacientes que no tienen las condiciones sociales de estar en sus domicilios vengan y puedan estar aquí en Casa Colibrí, ¿sí? Realmente fue muy halagador cuando nosotros inauguramos Casa Colibrí, fue cuando nos enteramos que era el primer hospice pediátrico en todo México. Fíjense qué maravilla, ¿no? Qué maravilla para nosotros, porque fue muy halagador de decir, bueno, estamos siendo pioneros de un programa integral, pero a nivel de México el darnos cuenta que íbamos tan atrasados en una atención que debería de existir porque es un derecho, ¿no? Es un derecho tener las medicinas, tener la atención que requieren nuestros pacientes y poder
vivir con dignidad hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por un lado fue como muy bonito decir, bueno, estamos siendo pioneros en algo que nadie estaba haciendo, y por otro lado, pues fue decir, ¿sabes qué? Tenemos una labor titánica porque tenemos que seguir avanzando en cuanto a los cuidados paliativos, ir cambiando el chip de que cambiemos eso de, ay, qué feo, nos vamos a morir, a decir, ¿sabes qué? Enfermos y sanos nos vamos a morir, pero mientras eso ocurre vamos a vivir y a disfrutar de la mejor forma. Y sí es cierto que tenemos un programa de atención para los niños que ya están en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿sabes? Pero sin embargo, recordar todo eso. Ahí vamos a ver, sí, dale la que sigue, por favor. La resiliencia, ¿no? A mí me dicen, bueno, pues ¿cuál es la misión de Casa Colibrí? Pues tenemos una misión bellísima institucional que van a poder revisar en la página web, que me sé de memoria porque yo misma la escribí, pero quiero que se lleven esto, que es una misión en una frase. Y nosotros lo que nos dedicamos es a transformar la pérdida en ganancia, ¿sabes? O sea, a partir de esta mala noticia, de este balde de agua fría que nadie se espera, que tu hijo está enfermo, porque yo creo que los que somos padres, lo peor que nos puede pasar es que nuestros hijos estén enfermos, ¿no? Y dices, chin, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué no le puedo ayudar con ese dolor que le está sintiendo? ¿Por qué no le puedo ayudar? Pues porque así es, ¿no? Y así pasa la experiencia y estadísticamente, ya nos lo dijo la doctora, ¿no? Es la segunda causa de muerte en México. Entonces, estadísticamente, tú que estás ahorita en esta charla, pues vas a conocer gente, niños y adultos, que estén pasando por este proceso de enfermedad o que hayan tenido que luchar contra el cáncer, porque es parte de la estadística. O sea, no es ni que Dios esté enojado con nosotros, ni que tuvimos mala suerte, ni que somos ave de mal agüero y que decimos, no, es que me echaron la sal. No. Pues es que estadísticamente nos puede pasar. Y como nos puede pasar, pues hay que prepararnos para saber qué vamos a hacer. Dentro de esta misión, como pueden ver, los niños están en los hospitales y ahí es un video, a ver si te corregís, para que escuchen cómo los niños, aun cuando están con la enfermedad, pues ellos pueden vivir de la mejor forma. A ver si lo escuchan. ¿Por qué no se escucha? No se escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? A ver, denme un segundito. No, hay que convertir el audio, me dijiste. Te podría ¿Ahí se escucha? cuando Ya te se escucha. quisiste y te quiero todavía. Quiero que canten contigo. Oh, canten. Adiós. Y esta vez para siempre. Pero sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós, amor. De ti, el amor de tu vida. Pero que fue una vez me hiciste creer. Me duele, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Quiero que vean, ¿no? Los grandes regalos que recibimos aquí en Casa Colibrí y en Antes de Partir. Muchos de ustedes ya han venido a colaborar y saben que aquí son los grandes regalos. Entonces, quiero decirles que sí, el nombre es fuerte, pero sin embargo no es como algo triste en donde vayan a venir y vayan a deprimirse. Al contrario, van a salir fortalecidos, van a salir muy agradecidos con la vida de saber que nosotros estamos con salud y que aprendemos tanto de estos seres maravillosos que la verdad es increíble. Entonces, si quieres, darle a la que sigue, por favor. Nosotros somos un equipo de profesionales, son médicos, psicólogos, tanatólogos, y estamos empezando a partir del año pasado 2 terapias, bueno, la fisioterapia que es maravillosa porque los pacientes hemos visto que se rehabilitan casi al 100% pues muchos tienen efectos secundarios por las quimios y no pueden caminar o van saliendo de la terapia intensiva y pasan mucho tiempo en la terapia, salen sin poder caminar, sin la fortaleza. Y las fisioterapias les ayudan mucho, entonces aquí les damos fisioterapia, nutrición, asesorías en nutrición, consultas médicas, psicológicas, tanatológicas, también incorporamos la parte espiritual mediante terapias de Reiki, angeloterapia,
todo lo que sea lo necesario para que los pacientes puedan mejorar su calidad de vida. La que sigue, por favor. Aquí les muestro prácticamente los programas que tenemos. Nosotros tenemos 4 modalidades de servicio: el hospice con 8 habitaciones, la clínica de cuidados paliativos, la gestión de visita domiciliaria, es decir, aquellos pacientes que por sus condiciones ya no pueden trasladarse a ningún hospital. Nosotros llevamos el servicio a ellos para que les pongan sus medicinas para el control del dolor y otros síntomas asociados a la enfermedad. Y la verdad es un trabajo súper bonito, porque nos damos cuenta que muchas veces llegamos a ver a los pacientes y la doctora no me va a dejar mentir, ella nos ha acompañado a las visitas y llegamos y hay pacientes que tienen paracetamol para un cáncer de huesos. Para los que hemos convivido con el cáncer, sabemos que el cáncer es una enfermedad súper, súper dolorosa que necesita un abordaje realmente de medicinas controladas, opioides y todos sus derivados para poder controlar estos dolores de los pequeños. Y finalmente, nuestra cuarta modalidad de servicio es ir directamente a los hospitales a dar la atención a pie de cama. Y fíjense algo padrísimo, la verdad es que desde que comenzamos a trabajar con ustedes como empresa, hemos empezado a avanzar y tenemos nuestra primera visita a hospital el 12 de marzo, ¿Gis? Sí, ¿verdad? Dijimos, con voluntarios de su empresa. Entonces, por favor, si nos están viendo y quieren venir a vivir la experiencia, pues van a poder venir y no solamente conocer la Casa Colibrí, sino ir directamente a los hospitales a visitar a aquellos pequeños que están internados recibiendo algún tratamiento. Te lo digo de verdad, es una experiencia que te vas a aprender muchísimo, va a ser bellísimo. Nos enseñan ellos, los niños, mucho y a valorar todo lo que tenemos. Entonces, si están interesados, pueden buscar su lugar con Gisela. La siguiente. Correcto. Es el 14 de marzo de 11 a 1 y después tenemos evento en mayo, el 8 de mayo. Pero ahorita regresamos a las fechas. Muy bien, aquí les voy a presentar a los que no conocen la Casa Colibrí. Tenemos 8 habitaciones padrísimas, temáticas, perfectamente equipadas, muy divertidas. Tenemos Xbox para los pacientes en cada habitación. Para aquellos que son gamers y que también nos están viendo, pueden venir también a hacer sus horas de voluntarios, jugar con los pacientes. Tenemos una ludoteca muy, muy linda y todos los servicios que ya les mencioné, ¿no? Aquí también tenemos el comedor, damos alimentos a los pacientes, las consultas médicas. Adelante, por favor, la que sigue. Realizamos eventos, ahí nosotros pusimos fotos de ustedes, ¿no? Con los niños que han venido a repartir juguetes. Y algo bien padre que también nos ha pasado es que el papá de un colaborador de Owens, su papá, se involucró en una causa y al día de hoy viene a dar conferencias. Fíjate qué maravilloso, el señor José Santos Calderón, increíble ser humano que desde que nos conoció, gracias a ustedes, hicimos ese vínculo y el señor sigue viniendo a dar conferencias y talleres a los papás de los niños. Entonces, esto es un mensaje para que esta cadena de amor la sigamos, ¿no? Porque siempre hay algo que podamos dar. Y como le repito, es papá de un colaborador de aquí, a quien le mandamos también todo el agradecimiento por ser el vínculo para llegar a él. Y tuvimos apenas la semana pasada el taller con el señor José Santos Calderón. Adelante, por favor. También podemos hacer alguna actividad de cocina. Muchas veces dentro de los colaboradores encontramos gente que hace cosas riquísimas. Bienvenidos para hacer alguna actividad con los pacientes y a enseñarles a las mamis a hacer algo que ellas puedan vender para ser productivas aún cuando los niños están en esta etapa de la enfermedad. Es bien importante mencionarles que los pacientes que están aquí, las mamis y los papis, son pacientes de muy escasos recursos, muchos de ellos pertenecen al empleo informal y ganan hasta menos de un salario mínimo al día. Entonces es gente que realmente se la ve muy difícil y muchos de ellos quedan sin trabajar. Muchas veces los jefes de familia son despedidos porque comienzan a faltar por la situación de enfermedad, se convierten en cuidados primarios, los despiden y ellos viven en esta situación y estas actividades, bueno, les ayudan muchísimo porque ellos pueden seguir siendo productivos aun cuando el paciente
está en proceso de esta enfermedad. Adelante. Otros programas de apoyo, tenemos entrega de despensa, de kits de sanitización, de juguetes, de ropa. También puede haber por ahí alguien que dé cursos de maquillaje. O sea, cualquier tipo de especialidad que tengan o lo que sean buenos de COVID, pueden venir a compartirla aquí con los Guerreros Colibrí. No siempre es solamente venir y decir, oye, dona el dinero porque necesitamos comprar pañales. Por supuesto que los donativos nos ayudan todo el tiempo porque somos una asociación que vivimos gracias a la generosidad de la gente empática, pero también si alguien dice, oye, yo puedo donar mi tiempo, pues es súper valioso, ¿no? Y lo valoramos y los esperamos con mucho gusto y con los brazos abiertos. ¿La que sigue? Llevamos a cabo también actividades por Zoom. Si alguien tuviera algún taller ya desarrollado que quisiera compartir, también puede haber la opción por Zoom, porque luego, ay, es que está muy lejos, no llego. Ah, bueno, pues tenemos la opción por Zoom si alguien quiere compartir algo. Adelante. Los talleres presenciales, como les decía, a los pacientes, una parte muy importante porque ellos pueden expresar sus emociones y vivir el proceso de duelo que conlleva el tener una enfermedad, ¿no? Que muchas veces uno puede pensar que no, pero hay diferentes pérdidas a partir de que reciben una mala noticia y es muy importante el acompañamiento no solamente a los pacientes, sino a la familia, porque el cáncer le da a uno, pero lo viven todo el núcleo familiar. Adelante, por favor. Aquí les ponemos una enseñanza padrísima que nos dio uno de nuestros pacientes. Ustedes pueden ver la foto, es un niño ya muy delgado, que el cáncer pues ya había hecho estragos, lo había consumido. Y la última vez que lo vimos, ¿no? Que llevé al doctor y que el doctor le puso sus medicamentos, él nos dio las gracias, ¿no? Por estar ahí con él al pendiente. Y me gustaría compartirles esta enseñanza, que es una de las tantas enseñanzas que nos han dado los pacientes. El niño tenía cáncer en la cabeza y pues bueno, el cáncer le había hecho que él fuera perdiendo pues todas sus capacidades, ¿no? De poder caminar, un día dejó de caminar, de poder ver, dejó de ver, de poder hacer sus actividades y jugar, pues dejó de jugar y cada día iba deteriorándose más y más. Entonces, el último día que nosotros lo vimos, el niño pues me tomó la mano y me dijo que nos agradecía todo lo que habíamos hecho por él. Y sus últimas palabras fueron, Mariana, yo ya entendí de qué se trata la vida. Cuando escuché eso, para mí fue un shock tremendo, porque dices, bueno, como un niño de 12 años en el hecho de muerte te puede decir que ya entendió de qué se trata la vida, ¿no? Si muchas veces uno a los 40 no se para pensando ¿no? Si entendiste o no la vida. Y él me dice, la vida me ha quitado muchas cosas, pero nunca la capacidad de amar. Muchas gracias.